Bueno, y como venimos repasando juntos, es una semana clave por lo que puede pasar en diputados con el proyecto de ley bases. Hace un ratito, nada más hace algunos minutos, salió un comunicado en redes sociales que habla del apoyo del PRO justamente para la aprobación de esa ley en esta nueva instancia, ¿no?, que tendrá de debate y donde el gobierno espera el jueves obtener su primera ley, después, bueno, de todas estas idas y vueltas con la oposición y también la oposición más dialoguista. ¿Cómo se posicionan los distintos sectores al respecto? Bueno, es de lo que vamos a hablar con Silvia Saravia. Ella es dirigente nacional de Libres del Sur y, bueno, vamos a hablar un poco de eso y también cuál es la situación social, ¿no?, también de los sectores más vulnerables. Silvia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo ves lo que pase este jueves con el proyecto de ley bases? Desde el PRO, obviamente, anunciaron ya su apoyo. Mira, nosotros seguimos sosteniendo que la ley bases va a ser eh, una condena para quienes pensamos que necesitamos un país con un modelo de desarrollo que haga centro en la creación del trabajo genuino. Creemos de que no solamente la ley base, sino también el paquete fiscal va en contra de esa posibilidad de que nuestros recursos naturales, por ejemplo, sean utilizados para el beneficio de la propia población que vive en esos lugares, pero también para todo nuestro país. Por eso es que seguimos insistiendo que incluso en algunos temas que se han quitado en senadores y que ahora se está planteando volver a insistir sobre esos mismos ejes o sobre esos mismos temas, bueno, nos parece bueno, que es gravísimo lo que nos condiciona nuestro futuro cercano, pero también nuestro futuro a mediano plazo. ¿Y cuál es el plan en este contexto? Porque ley va a haber, ¿no? Eso es por lo menos lo que están diciendo todos. Ya a esta instancia esa ley se va a sancionar con el proyecto inicial o con el proyecto con las modificaciones del Senado, pero que efectivamente tendrá Javier Milei su ley bases. Mira, habrá que ver porque en varios temas aparentemente también habrá judicialización según como sea todo el mecanismo con el cual lleguen a aprobar esa ley. Ya se le ha quitado un montón de temas en todo este camino Ujú. legislativo, pero bueno, el plan va a seguir denunciando cuáles son las consecuencias, porque estas leyes no son evidentemente una cuestión únicamente de letra, de escrito, sino que tienen consecuencias muy graves sobre nuestra vida cotidiana. Ujú. Esta situación, por ejemplo, ¿no?, de que se discuta la moratoria o que se discuta el monotributo social o que se discuta cómo van a ser las grandes inversiones, son todas cuestiones que en lo que nos pasa todos los días tienen un impacto muy fuerte. Lo que suceda, por ejemplo, si se incorpora nuevamente eh, todo lo que tiene que ver con la cuestión impositiva sobre ganancias, pero se sigue reduciendo todo lo que tiene que ver con los impuestos a las grandes fortunas, bueno, digamos, todos los sectores más ricos tienen un montón de beneficios y la población en general vemos que esos beneficios No los no tiene, están para claro. nosotros. Entonces, por eso lo que decimos es que, evidentemente, con la vigencia del DNU en este momento, el gobierno ya tiene una serie de herramientas que está aplicando y que las estamos viviendo día a día. Bueno, con la ley bases lo que va a suceder es consolidarse esa misma Ujú. perspectiva. Entonces, evidentemente tendremos que seguir denunciando las consecuencias concretas de la aplicación de estas medidas. ¿Qué En pasa este con la caso, entrega de alimentos, Silvia? Saliendo un poco del tema, ¿no? De la ley bases, como decíamos, pensando por un lado que habrá ley y por otro, aparte que se va a intentar insistir con el proyecto original. bueno, que lo que pasa con los alimentos es que siguen sin entregarse los alimentos.
hay denuncias de distinto tipo, vemos a distintos sectores que incluso han firmado convenios con Capital Humano que plantean que no dan abasto, que en realidad lo que está sucediendo es un desprecio al trabajo comunitario. Hemos visto distintos sectores de las iglesias reivindicar a quienes llevan adelante la tarea comunitaria de dar de comer, porque bueno, creemos que por detrás de esta situación en la cual no se entregan alimentos y se acopian, aún a riesgo de que se venzan o de que se deterioren, hay una intención de condicionar y de plantear que ese trabajo comunitario no sirve, que ese trabajo comunitario es un trabajo que está mal hecho o que es un trabajo que en realidad otorga beneficios a esas personas. Bueno, en realidad es un beneficio hacia la comunidad en un contexto de crecimiento muy fuerte de la pobreza, ¿Pensás que crecimiento muy fuerte de la indigencia. se logró ¿Cómo? hacer, digo, si se logró cambiar en la opinión pública lo que significan los movimientos sociales, las organizaciones sociales, ¿no?, que se dedican a la asistencia directa? Vos recién lo enmarcabas como en un plan que tiene como el gobierno, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los resultados? Si se cambió también con el tema de la corrupción ligada a algunos dirigentes de izquierda en particular, y eso, si se está logrando insertar en la sociedad una opinión más negativa que positiva, ¿no?, respecto del trabajo que realizan. No, yo creo a ver, que el efecto sobre todo de los grandes medios hegemónicos es un efecto potente, y que por eso es que intentamos con nuestros medios salir a plantear precisamente que esta intención que tiene el gobierno es una intención, no es algo nuevo, es algo que en otras épocas se ha realizado. Sin ir más lejos, en la dictadura militar siempre se decía, bueno, algo habrán hecho. Se planteaba el tema de la desconfianza entre las propias personas, y se buscó trabajar sobre esto, estigmatizando un sector, estigmatizando en este caso al sindicalismo, a las organizaciones sociales, al activismo, a todo lo que tenga que ver con la organización comunitaria, que es algo que en nuestro país está muy arraigado. No somos solamente las organizaciones sociales, sino también los clubes de barrio, las sociedades de fomento. Me parece que ahí hay una intención de quebrar ese tejido. Yo creo que no lo están logrando, creo que aún se continúa ese trabajo comunitario, quizá en algunos sectores que están más alejados de esa vida comunitaria, Claro. sí han logrado generar el miedo, el temor o la desconfianza, pero me parece que es más fuerte todavía ese entramado que hay en nuestra comunidad y en Silvia, esta historia. La intervención de los teléfonos de algunos dirigentes? Bueno, mira, sin ir más lejos, hoy sacaremos un comunicado porque a partir de lo que sucedió en las detenciones durante la ley Bases, que bueno, quedó expuesto, la propia jueza Servini de Cubría planteó todas las inconsistencias en las detenciones y en la forma de llevar adelante esas detenciones, y que resultó en la liberación de la mayoría de los detenidos, pero que además plantea un montón de irregularidades respecto de cómo fue el trato, de cómo los trasladaron. Bueno, en ese mismo contexto, muchos dirigentes y dirigentes hemos recibido llamadas de madrugada, con reuniones en las que participamos, nos las hacen escuchar, o sea, mostrarnos que nos están grabando, intervenciones en el WhatsApp. Me ha sucedido a mí estas dos cosas, por ejemplo, pero ¿Hicieron la denuncia ante la justicia? Bueno, estamos ahora viendo, vamos a presentar un habeas corpus al respecto y estamos haciendo la denuncia pública porque, bueno, evidentemente hay que hacer las dos cuestiones, ¿no? Ir por la justicia, pero también ir a nivel de los medios para plantear que un gobierno que está acusando de terroristas a quienes nos manifestamos pacíficamente, ese mismo gobierno es el que está hoy llevando adelante ese terrorismo. El terrorismo implica sembrar el terror ¿Te pasó en lo y la personal? intimidación.
y la intimidación que están intentando hacer hacia quienes denunciamos las consecuencias de sus medidas. ¿Te pasó en lo Un gobierno personal, que... Silvia? ¿Cómo? Que digo, si te pasó en lo personal a vos también de recibir estas llamadas o sentir que estaban intentando, eh, bueno, que cambies justamente lo que estabas haciendo. Contanos sobre qué te pasó a vos en ese sentido, tu caso. Sí, a mí el jueves 20 a la madrugada, a las 5 de la mañana, me llamaron por teléfono desde un número privado. Cuando atendí, me pasaron una grabación de una reunión que habíamos tenido 2 días antes. A la salida de esa misma reunión, a otra compañera, 2 hombres la intimidaron sacándole fotos y después se fueron. Bueno, me intervinieron en el WhatsApp, borrándome los chats que tienen que ver con mi militancia política, no los personales, sino los que tienen que ver con mi militancia política. Bueno, evidentemente todas intervenciones que tienen que ver con intentar intimidar. Por Claro. eso insisto que es un Estado, es un gobierno que desde el Estado está de alguna manera avalando que los terroristas somos quienes nos movilizamos, quienes ¿Cuántos casos denunciamos la hay, pobreza. Silvia, de estos como el tuyo? O de cuántos tenés conocimiento vos? ¿Y a quién se los adjudicás? Digo, ¿creés que se está haciendo desde inteligencia del gobierno nacional? ¿Creés que está relacionado en particular a un distrito? ¿A quién responsabilizan ustedes por estas escuchas que decís además serían ilegales por el contexto? Mira, en principio responsabilizamos a Milei y a su ministra Bullrich, porque ha sido justamente en el contexto de las detenciones a quienes nos estábamos manifestando en contra de la sanción de la ley Bases, por cómo ha sido planteado tanto las detenciones como el discurso, las declaraciones, planteando que lo que queríamos hacer era un golpe de Estado o que somos organizaciones terroristas, todas cuestiones muy alejadas de nuestras prácticas como organizaciones sociales, políticas, en el marco de la democracia. Estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta frente a acciones que está llevando adelante el gobierno nacional que consideramos que ponen en riesgo nuestra autonomía como país, Bien. nuestra soberanía y nuestro desarrollo. Pero han sido protestas pacíficas, las hemos llevado adelante de manera totalmente en los marcos de los mecanismos constitucionales. Sin embargo, las declaraciones Sí. de los funcionarios hablan de golpe de Estado, terrorismo y cuestiones Igual, que Silvia, están... no, la sí. protesta en particular después de la sanción en Senado no ha sido pacífica. No, y digo, esto no quiere decir que hayan sido todos los presentes los que hayan propiciado las situaciones de violencia, pero incluso muchos de los presentes, incluso los colegas, los mismos periodistas que también sufrieron la represión policial, señalaron a grupos violentos, ¿no? Que estaban justamente profundizando el caos en esa jornada. Sin embargo, quienes protagonizaban esos hechos no han sido detenidos. O sea, eso es llamativo, ¿no? Sí, los que que quienes prendieron estaban, por fuego los dos ejemplo, vehículos, por ejemplo. precisamente, están filmados, la policía estaba allí cerca y sin embargo, a ese grupo, que fue el que de alguna manera el gobierno utilizó como el ejemplo de lo que estaba sucediendo, cuando en realidad la mayoritaria, o sea, la mayor parte de la gente que estábamos ahí manifestándonos no estábamos involucrados en esos hechos y sin embargo a quienes protagonizaron esos hechos no se los ha detenido, no se los buscó en ese momento, siendo que las fuerzas de seguridad estaban ahí a pocos metros. O sea, el propio periodista víctima de esta situación lo planteó en esos términos. ¿No nos llama la atención que quienes produjeron ese acto vandálico no tuvieron ninguna consecuencia y ni siquiera están identificados, mientras que quienes sí fueron cazados, porque fueron cazados a varias cuadras donde habían sido los hechos, en situaciones totalmente irregulares, que la propia jueza admite la forma irregular de esas detenciones y que después también se está denunciando el trato, porque fueron personas que han sido liberadas con falta de mérito, cuando en realidad fueron trasladadas a cárceles comunes, federales, ¿sí? Y detenidas
sin haber tenido absolutamente ninguna prueba y con todas las irregularidades en el proceso habidas y por ¿Cuántos haber. detenidos quedan, Entonces, Silvia? Cerremos con eso. ¿Cuántos, porque ya se fueron liberando, ¿no? Con el correr de los días, ¿cuántos quedan ahora? Y bueno, y con quedan eso cerramos. Quedan 5 detenidos y detenidas. Estamos pidiendo la nulidad de toda la actuación y lo que estamos pidiendo es justicia, que lamentablemente hoy es lo que no está habiendo, porque hay personas que han estado detenidas y hay personas que continúan detenidas aún sin ningún tipo de pruebas y quienes han sido sí filmados y sí han sido protagonistas de esas imágenes que el gobierno se encargó de Ujú. difundir profusamente. Bueno, todas esas personas no están Bien, identificadas, así que creemos que aquí el objetivo es amedrentar a la población, es intimidar a los dirigentes y dirigentas de las organizaciones, intimidar y sembrar el terror en la sociedad. Por eso estamos acusando al gobierno de, desde el Estado, estar bien. promoviendo el terror hacia la población para que no haya protestas, algo que va a seguir sucediendo porque las condiciones de vida, lamentablemente, van a seguir empeorando con las medidas que está tomando el Silvia, gobierno. te agradecemos el contacto y tu análisis sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta Buenos luego. días.